A ver, una pregunta rápida. ¿Qué tienen en común la economía y la poesía? Si lo piensas, parecen estar en polos opuestos del universo, ¿no? Uno es el mundo de los modelos, los datos, la eficiencia, la gestión de recursos escasos. Y la otra, pues es emoción, metáfora, expresión, el arte en su estado más puro. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la obra de alguien que no solo vive en ambos mundos, sino que los fusiona para crear algo totalmente nuevo y potente. Y es una fusión que, de entrada, suena, pues, improbable. Nuestro análisis de hoy se centra en Jesús Francisco Mendoza Gutiérrez, un autor colombiano con un perfil que, te lo aseguro, rompe cualquier molde. Tenemos para esta exploración su biografía, un ensayo sobre identidad cultural, el micropoema que es el corazón de su obra, Por encima de la razón, y el contexto que lo hizo posible, que es un proyecto de emprendimiento literario apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Exacto. La misión entonces es entender cómo una mente entrenada para ver el mundo en números y sistemas puede usar la poesía como una herramienta de cambio social. Justo. Vamos a desentrañar cómo la experiencia personal y la identidad cultural se destilan en arte, y cómo ese arte puede convertirse en una forma de sanación, tanto para el individuo como para la comunidad. Es un viaje fascinante, de la macroeconomía a la microemoción. Me encanta eso de macroeconomía a la microemoción. A ver, vamos a entrarle a esto. Porque la primera pieza del rompecabezas es el perfil del autor. Y aquí es donde la historia se pone buena. Las fuentes nos dicen que Jesús Francisco Mendoza Gutiérrez es economista, administrador de empresas y tiene una maestría en ciencias económicas. Nació en Santa Marta, Colombia. Cuando leíste eso, ¿cuál fue tu primera reacción? Porque a mí me pareció una locura. ¿Cómo se conecta ese mundo con esto? Yo también, porque dices, es un economista administrador de empresas, pero es poeta con una maestría en ciencias económicas. Es una contradicción básica. ¿Cómo puede dedicarse a la poesía su vida entera si se dedica a la macroeconomía? Mi primera reacción fue de escepticismo y luego de una inmensa curiosidad. Porque, fíjate, tendemos a encasillar a la gente, ¿no? O eres de ciencias o eres de artes, y este perfil nos obliga a romper esa idea. Lo que es fascinante aquí es pensar en la dualidad no como una contradicción, sino como una superpotencia. Uno se pregunta, ¿qué le aporta una mentalidad de gestión a la poesía? Esa es la pregunta del millón. Y creo que la respuesta está en la eficiencia. Imagina a un economista pensando en el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento de una palabra? ¿Cómo logras el máximo impacto emocional con la menor inversión de texto? Es una mentalidad de optimización de recursos, pero aplicada directamente al lenguaje. No se trata solo de un impulso artístico de a ver qué sale, como se menciona en las fuentes. Su objetivo es convertir la vocación política y social en un motor. Esto suena a un proyecto con una arquitectura, con un propósito muy definido. Claro, no es un hobby de fin de semana. Hay una intención, una estructura detrás. Y esa estructura encontró un catalizador clave. El momento que lo cambia todo es cuando gana un proyecto de emprendimiento literario del Ministerio de Cultura de Colombia. Esto es lo que permite que se publique su primer libro, Colección de Identidad Caribe 1. O sea, este reconocimiento lo saca de su escritorio y lo pone en el mapa. Y ese paso es crucial. Pasar de manuscritos personales a una publicación formal y con el respaldo de una institución como un Ministerio de Cultura es un salto cuántico. Le da una legitimidad enorme, pero también plantea una pregunta interesante, ¿no? ¿Este tipo de apoyo institucional es un arma de doble filo? ¿A qué te refieres? Por un lado, es un trampolín increíble. Sin ese apoyo, quizás su obra nunca habría visto la luz. Pero por otro, condiciona de alguna manera el tipo de arte que se produce. Se favorecen más los proyectos con un mensaje social claro y constructivo, como parece ser por encima de otros quizá más experimentales o abstractos o controversiales. Es la tensión que siempre existe cuando el arte y las estructuras de poder, incluso con las mejores intenciones, se cruzan. No es una crítica, sino una reflexión sobre el ecosistema en el que nace esta obra. Es un punto muy válido. Le da una capa de complejidad al origen de todo esto. Y hablando del origen, me encanta un detalle que mencionan las fuentes, que se siente muy personal.
Dicen que su escritura nació en su hogar en la urbanización El Parque. De ahí salieron sus primeros ensayos. O sea, no fue en un café bohemio en París, ni en un retiro de escritores en las montañas, sino en un entorno cotidiano, casi doméstico. Totalmente. Eso le da una sensación de autenticidad tremenda. Nos dice que el arte, que las ideas profundas, pueden y deben surgir de la vida diaria, no solo de espacios consagrados para ello. Y de esa cuna tan personal nace lo que él define como el arte de las pocas letras, que en esencia, pues, es la micropoesía. Que es un formato perfecto para el mundo en que vivimos, donde la atención es el recurso más valioso y escaso que tenemos. Exactamente. Y aquí volvemos a conectar con su formación. El poder de lo breve no debe subestimarse. Este formato exige una precisión quirúrgica. Cada palabra tiene que trabajar el doble o el triple. Y si lo piensas, es la máxima expresión de la síntesis, una habilidad clave en la economía y la administración. Se trata de destilar una idea compleja, una emoción abrumadora, una imagen potente, a su esencia más pura e irreducible. En un mundo saturado de ruido, la brevedad es una forma de respeto al lector y una estrategia para ser escuchado. Bueno, pues creo que es el momento perfecto para dejar de hablar en abstracto y escuchar una de estas creaciones. Aquí es donde podemos ver toda esta teoría en acción. Tenemos un micropoema por encima de la razón. Voy a leerlo y vamos a dejar que las palabras hagan su trabajo. Dice así: para algunos no ha habido buenos momentos. No se sabe si en esta tierra germinarán cimientos. Él buscará elevarse por encima de la escasez de alimentos, pero sus fuerzas son pocas, impidiéndole traer el pan que da vida y sustento. Retoma su semilla fértil, aquella que tiene la fuerza para nacer en los escombros, dejados por momentos que desvanecieron su vida, sin pasión, como el polvo disperso en la inmensidad del viento, aquellos que se rindieron en solo pensar y no actuar. Con esto, él percibe que nunca ha habido derrota. Ella es inexistente. Su semilla renace y da vida a la muerte. ¡Wow! Hay que dejar que eso respire un segundo. Es tan corto, pero es tan denso. Lo primero que me golpea es la sensación de ahogo, de desesperanza en las primeras líneas. Totalmente. Habla de escasez de alimentos, que es lo más básico, lo más físico, pero luego dice, no se sabe si en esta tierra germinarán cimientos. Eso ya es una carencia existencial. O sea, no hay futuro, no hay bases sobre las cuales construir nada. Es una pobreza material y espiritual al mismo tiempo. Justo. Describe un estado de parálisis. La voluntad está ahí, él buscará elevarse, pero la realidad física lo impide. Sus fuerzas son pocas. Y es un círculo vicioso. Sin fuerza no hay sustento, y sin sustento no hay fuerza. Y justo cuando parece que no hay salida, introduce esta imagen potentísima. Retoma su semilla fértil. Me fascina la elección de la palabra semilla, porque una semilla es algo pequeño, casi insignificante, pero que contiene todo el potencial de la vida. No habla de un roble ni de una montaña, habla de algo humilde. ¿Crees que la eligió a propósito para subrayar que esa fuerza interior no necesita ser algo grandioso o evidente para existir? Absolutamente. Esa es una lectura brillante. La semilla es la promesa latente. Y no solo eso. Fíjate en la siguiente línea, que es para mí el corazón del poema. Dice que esa semilla tiene la fuerza para nacer en los escombros. Está rompiendo la metáfora tradicional. Normalmente, una semilla necesita tierra fértil, agua, sol. Pero esta no. Esta nace de la destrucción. Nos dice que la resiliencia no es esperar a que pase la tormenta para reconstruir, es aprender a crecer en medio de ella. Y me llama la atención la frase, dejados por momentos que desvanecieron su vida sin pasión. Esos escombros no son de un terremoto o una guerra, son el resultado de una vida vacía, de la inacción, de solo pensar y no actuar. Está criticando la parálisis interna tanto como las circunstancias externas. Exacto. La causa del desastre es doble, externa e interna. Y por eso la solución también debe serlo. El punto de quiebre, la revelación, llega al final. Con esto, él percibe que nunca ha habido derrota. Ella es inexistente. Esto es un cambio de paradigma total. La derrota no es un evento, es una interpretación. Es una idea a la que te rindes. Es casi una declaración filosófica.
Y el acto clave es retomar la semilla. No es crearla de la nada, es reencontrarla dentro de ti. Estaba ahí todo el tiempo. Y ese simple acto de reconocerla y reclamarla es lo que invierte toda la lógica del poema. La semilla renace y da vida a la muerte. Es un giro de 180 grados, de la desesperanza absoluta a la creación de vida a partir de la nada. Un giro potentísimo. Y lo mejor de todo es que no nos quedamos solo con nuestra interpretación. Las fuentes que tenemos incluyen la reflexión del propio autor sobre qué lo inspiró a escribir esto, lo cual es un lujo. Sí, es como tener las notas del director. Él mismo explica que el poema nace de observar la realidad contemporánea. Dice que, a pesar de todos los avances tecnológicos y el progreso material, la escasez y la desesperanza siguen ahí, muy presentes. Y entonces suelta la frase que para mí es la tesis de todo su proyecto. Cito textualmente: buscamos soluciones únicamente en lo tangible, olvidando que el alma también necesita alimento. Esa frase es la clave de todo el edificio. Con esa línea, el poema deja de ser solo un texto bonito y se convierte en una crítica social y filosófica. Es una crítica a una visión puramente materialista del progreso. Si solo nos enfocamos en el pan que da vida y sustento, en los cimientos de concreto, pero olvidamos el alimento interior, estamos condenados a sentirnos vacíos, a vivir sin pasión. Entonces, la semilla fértil es precisamente ese alimento para el alma. Justo eso. Es la metáfora de esa fuerza interior, esa fe, esa convicción que, como dice el autor, permanece latente esperando ser despertada. Y aquí es donde cerramos el círculo y volvemos a la idea del principio. El arte como herramienta para la sanación emocional. El poema no te ofrece un plato de comida, pero te ofrece una perspectiva. Te recuerda que tienes esa semilla, y a veces recordar eso es el primer paso para encontrar la fuerza para buscar el pan. Es que la reflexión del autor termina con una conclusión que es en sí misma casi un micropoema. Dice: una vida plena no depende de las circunstancias, sino de la luz con la que decidimos mirarlas. Este es el mensaje. No se trata de negar la dureza de la realidad. La escasez es real. Se trata de encontrar una fuente de poder que no dependa de esa realidad externa. Y si llevamos esto al panorama más amplio, al contexto colombiano que mencionan las fuentes, todo cobra una nueva dimensión. Hablan de la diversidad nacional y la identidad cultural. Estos temas del poema, resiliencia, esperanza, nacer de los escombros, no son solo universales, son increíblemente potentes y relevantes en la narrativa de un país como Colombia, que ha enfrentado y sigue enfrentando enormes desafíos. Claro, no es una resiliencia abstracta. Tiene un eco muy concreto en la historia reciente de muchos lugares. Exactamente. Lo que el autor está haciendo es canalizar una experiencia que puede ser colectiva, una memoria social de lucha y superación, a través de una expresión artística muy personal y concisa. Está usando la identidad no como un folclore, sino como materia prima para construir un mensaje de fortaleza que le habla a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Es tomar lo local para explicar lo universal. Visto así, el viaje que hemos hecho hoy es increíble. Empezamos con un perfil que parecía una contradicción, un economista que escribe poesía, y terminamos entendiendo que es precisamente esa combinación lo que le da su fuerza única. Al final del día, lo que estamos viendo es un ejemplo perfecto de cómo una vocación social se puede materializar en una propuesta artística y editorial. No es un simple desahogo personal, es una construcción deliberada, casi un proyecto de ingeniería emocional que busca dialogar con una realidad social muy concreta. Es la fusión de la que hablábamos, la estructura del economista al servicio del sentimiento del poeta. Totalmente de acuerdo. Hemos explorado el poder del arte de las pocas letras para encapsular ideas gigantescas, y hemos visto cómo un puñado de versos puede contener un manual de supervivencia para el espíritu humano frente a la adversidad. Es la prueba de que, a veces, las ideas más transformadoras no vienen en tratados de cientos de páginas, sino en la densidad de un micropoema. Y todo esto nos deja con una idea resonando. El autor nos habla de una semilla fértil que renace en los escombros y de una vida que depende de la luz con que la miramos. Si la poesía, como hemos visto hoy, es una forma de encontrar esa luz, esto nos lleva a una pregunta más amplia para reflexionar.
Más allá del arte, en nuestro día a día, ¿qué otras herramientas, hábitos o relaciones pueden servirnos como esa semilla fértil? ¿Cuáles son nuestras fuentes personales de alimento para el alma, capaces de generar esperanza y acción cuando las soluciones puramente materiales parecen insuficientes?